Es fácil caer en la tentación de proyectar una imagen diferente de quien realmente somos. Sin embargo, cuando Jesús predicó en el Sermón del Monte, Él reveló el verdadero carácter de quienes le siguen, dejando al descubierto la condición real de nuestro corazón. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey. Hoy continuamos nuestra serie de estudios en el Evangelio de Lucas, el Sermón del Altiplano. A través de su predicación, Jesús nos llama a examinarnos con honestidad y reflejar ciertas características que deben marcar a sus seguidores. Descubramos juntos estos distintivos en esta lección titulada Rasgos de un discípulo de Jesucristo. Mi nieto me contó hace poco que había visto la película clásica del Mago de Oz. No puedo creer que ya tenga como un siglo de antigüedad. Y como él tiene 6 años, le pregunté si hubo algo en la película que le dio miedo. Todavía me acuerdo cuando la vi por primera vez y quedé traumado con esos monos voladores. Tuve pesadillas por semanas. Y ya tenía 16 años. Hablamos de algunas de las escenas y especialmente del momento cuando Dorothy, el hombre de hojalata, el espantapájaros y el león finalmente lograron entrar al palacio del mago. Y su rostro estaba allí en una pantalla gigante. Era imponente e impresionante, aterrador incluso. Pero entonces su perrito salió corriendo y corrió la cortina de una pequeña cabina. Y detrás de la cortina había un pequeño anciano hablando en un micrófono, moviendo todo tipo de palancas y ruedas para hacer efectos de sonido y humo. Era su rostro el que estaba proyectado en la pantalla. Y cuando se dio cuenta de que lo habían descubierto, en lugar de detener su farsa, gritó en el micrófono: «No presten atención a ese hombre detrás de la cortina». La verdad es que esa divertida escena muchas veces nos representa. Y es que buscamos aparentar ser mejores o diferentes a lo que somos en realidad. No presten atención a quien realmente soy. No importa el hombre detrás de la cortina. Solo presten atención a la pantalla, a la persona que estoy proyectando ser. Estamos estudiando el famoso sermón del Señor Jesús, que conocemos como el Sermón del Monte, o como podríamos describirlo más precisamente, el Sermón del Altiplano. Jesús ya va por la mitad de su sermón, y ahora Él está a punto de correr la cortina, por así decirlo, y darnos a todos una buena dosis de realidad. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Y entre más estudiaba los versículos que siguen, más evidente era para mí que Jesús aquí nos entrega algunas verdades que efectivamente corren la cortina de nuestras vidas y nos dejan al descubierto. Básicamente, Jesús busca que nos veamos tal como somos. Define en términos realistas algunas de las características de un verdadero discípulo en crecimiento. Entonces, así es como realmente debe ser un discípulo de Jesucristo. Al escuchar sus palabras, seremos confrontados con la realidad y desafiados a dejar las apariencias y a vivir como verdaderos discípulos del Señor. Mientras recogemos estas invaluables perlas de sabiduría de parte del Señor, me gustaría que tomemos nota de al menos 4 rasgos de un discípulo de Jesucristo en crecimiento. Y el primer rasgo podría llamarse generosidad genuina. Continuamos nuestro estudio en Lucas capítulo 6, versículo 38. Allí leemos: «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Jesús aquí está usando una ilustración que su audiencia entendería fácilmente. El teólogo Darrell Bock describe esta típica escena del primer siglo cuando escribe: «El maíz se medía de una forma establecida.
El vendedor se agachaba y ponía un recipiente medidor entre sus piernas. Primero lo llenaba hasta unas 3/4 partes de su capacidad y agitaba el recipiente con un movimiento giratorio para que así el contenido se asiente. Luego lo llenaba hasta arriba y le daba otra sacudida. A continuación, él presionaba el maíz con ambas manos, comprimiéndolo. Luego hacía un agujero en el medio y vertía aún más granos allí. Lo compactaba periódicamente hasta que ya no había más espacio para un grano más en el recipiente. Y de esta manera se le garantizaba al comprador una medida completa. Simplemente no podía caber más. Eso significa entonces que la medida fuera buena, apretada y remecida. Pero note que el Señor modifica un par de elementos comunes. Primero, el Señor dice que el recipiente no solo está lleno hasta el borde, está rebosando, o sea, se derrama por todas partes sobre el regazo del destinatario. La palabra traducida regazo hace referencia a una especie de bolsillo que se formaba en el pliegue de la túnica. Entonces, no solo está lleno, está desbordándose. En segundo lugar, quiero que observe que, en su ilustración, Jesús no habla de vender grano o maíz. La palabra vender no aparece por ningún lado. La palabra que Jesús usa es dar. Note, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Así que preste atención a esto. El discípulo de Jesucristo no aparece aquí ilustrado como un vendedor generoso, aunque ciertamente es bueno cuando usted es justo, honesto y aún generoso en los negocios. Pero Jesús no está elogiando aquí a un vendedor generoso. Él está describiendo a un dador generoso. Así es como usted debe dar. De hecho, Jesús ni siquiera usa la palabra dinero aquí en su ilustración. Y eso es porque Él está describiendo a un discípulo que da incluso más allá de lo que puede pagar con su tarjeta de crédito. Da algo más profundo que un recipiente de trigo. Esto va más allá aún de lo material. Jesús está corriendo efectivamente el telón y mostrándonos el espíritu que deben tener sus discípulos, el corazón de un ciudadano del reino de los cielos. Dios espera que sus seguidores sean generosos. La pregunta con la que Jesús nos confronta entonces es, ¿vive usted con ese espíritu? ¿Es una persona tacaña o generosa? ¿Da voluntariamente de su tiempo, talentos, aún dinero para servir a la iglesia? ¿Tiene el deseo de satisfacer las necesidades de otros? Puede ser con una canasta de comestibles, una palabra de ánimo, compartiendo sus dones espirituales, sirviendo a una familia de la iglesia, ofreciendo su casa, sus herramientas, su disposición. Pero sea lo que sea, la realidad es esta. Un discípulo de Jesucristo debe caracterizarse por esta clase de generosidad genuina. En segundo lugar, Jesús describe lo que me gustaría llamar conformidad cautelosa. El Señor hace una pregunta retórica en el versículo 39 y dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El Evangelio de Mateo incluye más detalles de esta lección del Señor y vemos que Él está hablando de los falsos maestros. Mateo 7:15. Jesús ya ha descrito a los líderes religiosos como personas ciegas espiritualmente. En Mateo 15:14 dijo que eran ciegos guiando a otros a la ceguera espiritual. Esta es ciertamente una condenación devastadora por parte de Jesús sobre el mundo religioso de su tiempo. Lo que él dice es que ellos estaban haciendo discípulos que terminaban siendo tan malos como sus profesores. Tenían un sistema religioso que producía gente tan ciega como sus maestros. Y el punto aquí es que debemos ser cautelosos cuando decidimos a quién escuchar. ¿Por qué?
porque Jesús nos dice que usted no solo los escucha, sino que también se vuelve como ellos. Esa es la advertencia de Jesús aquí en el versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ahora, Jesús no dice que el discípulo va a ser más listo que su maestro, más elocuente o más ampliamente usado. Jesús dice algo mucho más preocupante. Él dice que usted será como su maestro. Usted se conformará a las enseñanzas y aún la forma de ser de su maestro. Normalmente decimos de tal palo tal astilla, hablando de un padre y un hijo, una madre y una hija, pero Jesús dice aquí de tal profesor tal alumno, de tal maestro tal discípulo. En el mundo antiguo, la relación entre un profesor y su alumno era mucho más personal que en el día de hoy. Había mucha interacción. No había una biblioteca a la que el profesor podía enviarlo para leer la última publicación sobre cierto tema. Tenía que conversarlo con usted. Y a final de cuentas uno terminaba viviendo prácticamente con su mentor. Terminaba adoptando no solo sus enseñanzas, sino sus actitudes e incluso su forma de ser. Si fuera a preguntarle cuál fue uno de sus profesores favoritos en la escuela o la universidad, me imagino que podrá mencionarme uno o dos, y probablemente esos profesores dejaron su marca en usted no por su gran intelecto o preparación académica, sino por su forma de ser, por su actitud o su perspectiva de la vida. Algunos de ellos lo han marcado por el resto de su vida. Entonces, querido creyente, como un discípulo en crecimiento que es, tenga cuidado con lo que está leyendo, con lo que está mirando. Tenga cuidado con las personas que está siguiendo y escuchando. Jesús nos dice aquí que no solo aprenderá de ellos, usted se volverá como ellos. Usted no solo está mirando un video o escuchando un programa o siguiendo un canal, usted está adquiriendo una personalidad. Usted se va a conformar a sus maestros. Así que sea cauteloso. Asegúrese de estar aceptando solo buenas influencias en su corazón. Los discípulos de Jesucristo deben caracterizarse por una generosidad genuina, una conformidad cautelosa. Ahora, en tercer lugar, están marcados por una humildad honesta. Note el versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahora pausemos aquí por un momento para entender mejor este dicho del Señor, que a la verdad es un tanto cómico. Aquí hay un personaje con un tronco metido en el ojo. La palabra traducida viga aquí no se refiere a un palito, sino a una gran viga estructural, un soporte de madera lo suficientemente grande como para sostener el techo de una casa. Esta es una viga de unos 6 metros de largo y ahí la tiene atascada en el ojo. Puede imaginárselo allí, derribando a todos mientras camina. Cuando llega a la iglesia, todos se agachan para esquivar el golpe. Pero me parece interesante que este hombre es muy atento y observador. Jesús dice que él ve a su hermano por allá. La implicación es que este es otro creyente. Él ve a su hermano en la fe allá, al otro lado del salón, y nota que tiene una paja en el ojo. La palabra traducida paja se puede traducir como una viruta de madera. Quizás su traducción lo ponga como una astilla. Es literalmente una mota de aserrín. Pero lo más importante para tener en cuenta aquí es que ambos hombres tienen el mismo problema. Una mota de aserrín y una viga de madera son idénticas en naturaleza. La única diferencia es el tamaño del problema. Uno tiene un problema del tamaño de una viga y el otro apenas está comenzando. Y Jesús nos dice que el Señor con la viga toma nota del Señor con la astilla. A decir verdad, me sorprende que el Señor con la viga en el ojo siquiera puede ver algo, ¿no?
Pero el mayor problema aquí es el hecho de que el señor Cabeza de Viga no quiere dejarlo en paz. Quiere hacerle una cirugía. Jesús dice en el versículo 42, «¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo?» Jesús está describiendo aquí una escena muy divertida en la que el señor Cabeza de Viga persigue al señor Astilla por toda la sinagoga y trata de arrinconarlo. Seguramente todos estaban muertos de la risa al escuchar esta historia, y nosotros también nos sonreímos. Pero cuando pensamos en lo que está diciendo, nos damos cuenta de que Jesús simplemente ha corrido la cortina y nos ha mostrado nuestra propia realidad. Y es que tenemos una ceguera sorprendente cuando se trata de nuestro propio pecado, pero al mismo tiempo una capacidad de observación igualmente sorprendente cuando se trata del pecado en la vida de otra persona. O sea, miramos nuestros pecados a través de un telescopio y los de los otros con un microscopio. Detectamos tan fácilmente la paja en el ojo de los demás y no prestamos atención a la viga en nuestro propio ojo. Y note que Jesús no va a decirle a sus discípulos, «Pero no se preocupen por esto. Así es la naturaleza pecaminosa, solo es que así somos». No, él continúa diciendo en el versículo 42, «Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo». O sea, no se ponga una máscara para tratar de ocultar esa viga. No va a poder esconderlo por mucho tiempo en todo caso. Enfrente la realidad, admítalo, confiéselo. Eso significa entonces que un discípulo de Jesucristo adopta este tipo de humildad honesta acerca de sí mismo. Reconoce su pecado y viene al Señor pidiendo perdón. Déjeme llevarlo de regreso al versículo 41 por un momento. El Señor aquí revela por qué es que solemos ignorar la viga en nuestras propias vidas. Él usa dos verbos diferentes para observar. Le invito a subrayar estas palabras. Jesús dice, «¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?» El primer verbo, mirar, es una palabra que significa observar correctamente, ver con entendimiento. Entonces, el señor Cabeza de Viga observa correctamente que su hermano tiene un problema. Pero Jesús luego pregunta, ¿pero por qué no echas de ver la viga en tu propio ojo? Jesús cambia el verbo aquí a uno que significa ver con reflexión. En otras palabras, este hombre no ha reflexionado sobre su propia vida, no ha reconocido sus propias luchas y fracasos. De hecho, esto parece implicar que él prefiere concentrarse en todos los demás mientras ignora su propio pecado. Escuche, querido oyente, esto es lo que lleva a un discípulo de Jesucristo hacia una vida santa, una honesta humildad. Debe reflexionar de manera realista sobre lo que Dios necesita hacer en su propia vida, especialmente cuando nota pecados en las vidas de los otros. ¿Puede usted detectar el pecado en otros? ¿Puede discernir sus debilidades? ¿Puede ver incluso la astilla más pequeña en sus ojos? Bueno, la próxima vez que detecte un pecado en la vida de su hermano o su hermana, hágase la siguiente pregunta. Cuando veo ese pecado en ellos, cuando veo sus problemas y debilidades y errores, ¿será porque también están en mi vida? Es con esa clase de honesta humildad y reflexión que su vida permanecerá limpia, en constante confesión y arrepentimiento. Ahora, habiendo entendido ese concepto, no se pierda ahora el consejo del Señor. Jesús nos dice que nos encarguemos de la viga en nuestras propias vidas, pero note que la responsabilidad no termina allí. Él nos anima a ir y ayudar a nuestro hermano en pecado para lograr la victoria en su vida. Observe el final del versículo 42.
y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, escucha esto, Jesús no le dice, usted solo encárguese de su propio pecado y nunca se meta en la vida de los demás. O sea, ¿quién se cree que es para juzgar a otros? Es más, recién vienes saliendo de un pecado más grande. No, Jesús dice, ahora estás listo para ayudar a tu hermano. Ahora tienes el espíritu adecuado. Una humildad honesta. El antiguo pastor Juan Crisóstomo escribió en el IV siglo, ahora está listo para corregir a su hermano, no como un enemigo, sino como un médico. Mire, es muy probable que Dios quiera usarlo en la vida de otros para ayudar y alentar, confrontar y orientar. Pero es esencial que esté creciendo en estas áreas con las que Jesús nos confronta. Debemos crecer en generosidad genuina, conformidad cautelosa, humildad honesta. Y uno más, integridad interna. Continuamos leyendo el versículo 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuevamente Jesús corre la cortina y expone dos asuntos esenciales: las obras que provienen de nuestras vidas y las palabras que salen de nuestras bocas. En esta ilustración, Él compara las obras con un fruto. Un árbol malo no puede producir frutos buenos, sino que solo va a producir frutos malos. La palabra traducida malo significa podrido o descompuesto. Entonces, la naturaleza del árbol determina el carácter del fruto. Por eso Él dice en el versículo 44, no puedes recoger higos de un espino o uvas de una zarza. Y probablemente todos se rieron, o al menos se sonrieron, al escuchar a Jesús decir eso. Por lo menos habrían asentido y pensado, por supuesto que no se puede hacer eso. Mire, yo no puedo salir al frente de mi casa y enojarme con el árbol porque no produce una dona cubierta de chocolate. Ahora, ¿no sería genial tener un árbol de donas? Pero tristemente no existen. Ya lo busqué por internet. Mire, eso es tan ridículo como una persona con una viga metida en el ojo. Jesús está usando una hipérbole cómica, una exageración, para que nadie se olvide del punto que quiere hacer. Y el punto es el siguiente: nunca vamos a producir exteriormente lo que no somos en nuestro interior. Lo que hay en nuestro corazón se mostrará en nuestras manos. Lo que sale de nuestras bocas proviene de nuestro corazón. Lo que hay internamente en nosotros eventualmente va a salir a la luz. En su comentario sobre este pasaje, el pastor Warren Wiersbe cuenta de una vez que escuchó a un hombre disculpándose con su amigo por decir unas malas palabras, y le dijo, disculpe, yo no soy así de verdad, no sé de dónde salió. A lo que su amigo le respondió, debió estar dentro suyo, si no, no hubiera salido. He visto documentales donde atrapan un criminal, un asesino, un estafador, y después uno los escucha decir la famosa frase, no era yo mismo, así no soy de verdad. La verdad, querido oyente, es que nuestras manos, nuestras acciones y nuestras palabras delatan quiénes somos realmente. El pastor Ken Hughes comenta sobre este texto, si los comentarios de una persona son impíos, esa persona es impía. Si sus palabras son groseras, es una persona grosera. Si habla de cosas mundanas,
es mundano. Si su conversación es carnal, es una persona carnal. Si sus palabras son malas, es una mala persona. Querido oyente, lo que decimos y hacemos externamente refleja aquello que tenemos en nuestro interior, en nuestro corazón. Como dijo el teólogo John Phillips, decimos lo que decimos y hacemos lo que hacemos porque somos lo que somos. Entonces, el discípulo de Jesucristo debe tomar seriamente el problema y tratarlo de raíz. Debe abordar el problema del corazón. Y sabe que necesitamos el poder transformador de la palabra de Dios a través del ministerio del Espíritu Santo para cambiar y para crecer en integridad. Y de esa manera, cuando corran la cortina de nuestras vidas, aquello que hay detrás, en nuestro interior, en nuestra vida privada, sea lo mismo que aparezca en la pantalla de nuestra vida pública. La misma persona. Ahora, eso no significa que es perfecto, pero está progresando y creciendo en generosidad genuina, conformidad cautelosa, humildad honesta e integridad interna. Así es un ciudadano del reino de los cielos. Esos son los rasgos de un discípulo de Jesucristo. Querido oyente, no se desanime. Siga adelante, no renuncie, mantenga el curso. Y tenga por seguro que aquel que comenzó en usted la buena obra, la perfeccionará hasta aquel día, cuando el Señor lo llame a su presencia y disfrute de la perfección y la comunión perfecta con su amado Salvador, Jesucristo. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy escuchamos el mensaje Rasgos de un discípulo de Jesucristo, que forma parte de la serie de estudios en el Evangelio de Lucas, el Sermón del Altiplano. Jesús nos invita a examinarnos y no escondernos detrás de las apariencias, sino a tratar los problemas de raíz, lo que va a requerir que nos esforcemos y dependamos del poder del Señor. Si este programa ha sido de edificación para su vida, le invitamos a conocer todos nuestros recursos bíblicos en nuestra página web sabiduriaespanol.org. Gracias por su sintonía. Soy Hugo Zúñiga y espero encontrarlo en nuestro próximo programa. Bendiciones.